Amados hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios por esta bendición de compartir su bendita palabra con todos ustedes. Y hoy tenemos un mensaje que sigue en desarrollo en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 12, de los versos 13 al 17, donde los ancianos y los fariseos, los herodianos, ponen en tela de juicio la enseñanza del Señor Jesús, la veracidad de su doctrina, y que esto les lleva a meterse a ellos en un problema, pues no solamente de credibilidad, sino en un problema de tender una trampa, como lo hace Satanás, siempre con una retórica, con una semántica, acomodando las palabras, pensando en que sus preguntas y sus acciones son piadosas, pero el resultado de ellos es un final corrupto, corrompido. Y creo que aquí, amados hermanos, podemos aprender nosotros mucho al respecto de la enseñanza y la autoridad del Señor Jesús para hacer las cosas. El pasaje, como lo decíamos, está en el Evangelio de Marcos, en los versos 13 al 17. Y dice aquí: y le enviaron algunos fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen con alguna palabra. Ya estaba la red hecha, ya estaba el complot organizado, ya querían asesinar al Señor Jesús, ya querían encontrarle en alguna contradicción para poderle acusar, para poderle llevar ante Herodes o ahorrarse el trabajo y asesinarlo ellos directamente. Pero aquí hay algo, amados hermanos, en donde ellos siempre han salido perdedores cuando quieren debatir en esta falsa sabiduría que tienen ellos, en esta falsa sabiduría humana, perdón, que no les alcanza para poder ponerle una trampa al Hijo de Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Era una costumbre dentro de la clase aristocrática judía, religiosa, de los rabinos, que ellos siempre hacían preguntas acerca de asuntos legales, de asuntos morales o de cuestiones exegéticas para poder probar a sus discípulos y poder probar a los falsos maestros. Pero también dentro de esta costumbre o de esta tradición que ellos tenían, también hacían preguntas burlonas, preguntas malintencionadas a sus adversarios, a sus opositores, para hacerlos caer. Además de que tenían ellos expresiones sumamente despectivas hacia los mismos integrantes de su grupo de Sanedrín. Por ejemplo, había un grupo radical dentro del Sanedrín que eran los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no aceptaban otro rey más que a Dios mismo como rey. De tal manera que el mundo espiritual para ellos no existía. Y siempre que dialogaban con los escribas, con los sacerdotes o con los fariseos, siempre salían peleando. Entonces, aquí ellos decían, estos rabinos, burlonamente al grupo de los saduceos, que eran gentiles, que eran apóstatas y que eran cismáticos. Así, esa arrogancia de sabiduría humana que les hacía considerarse superiores a la enseñanza del Señor Jesús. En este pasaje de Marcos
aparece un tipo de situación de arrogancia por parte de ellos y creían tener el conocimiento y la autoridad para poder ironizar al Señor Jesús, para ver si el Señor Jesús, provocándole de esta manera, podía caer y podían ganarle en el debate. ¿Cuál era la razón por la que ellos hacían esto al respecto de hacer caer al Señor Jesús? Es que verdaderamente la enseñanza del Señor Jesús sí tenía autoridad. El Señor Jesús, con sus palabras y con sus hechos, confirmaba que verdaderamente era el Mesías, que verdaderamente era el Salvador, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Nada en las cosas que él hacía se contradecía a sus enseñanzas y a su estilo de vida. El Señor Jesús, como rabino, predicó, enseñó la venida del reino de los cielos, enseñó la vida eterna, sanó a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, por amor y por misericordia. Su enseñanza y predicación sobre la relación entre Dios y el hombre fue tan profunda que hizo de Dios, del conocimiento de Dios, una relación personal. Sus sermones, su doctrina fueron tan profundos y de una gran significación que fueron formando poco a poco en la vida de sus oyentes esa autoridad y esa veracidad que él tenía como hijo de Dios. Pero también sus enseñanzas fueron llevadas a provocar a celos, a envidia y a quererle matar y a quererle asesinar por estos falsos servidores de Dios y servidores del pueblo. Le reconocieron en alguno de los momentos más excelentes de sus predicaciones al Señor Jesús de esta manera. Mencionaron: jamás hombre alguno había hablado como este hombre, como Jesús, como el divino maestro por excelencia. ¿Cuál era la fuente de la doctrina de los herodianos y de los fariseos? Pues era la doctrina rabínica. Estos hombres que representaban a la ley, a los profetas, y la interpretaban de la manera en que ellos lo podían. Por ahí crearon un libro de fórmulas llamado la Misná, el cual durante mucho tiempo fue con más autoridad. La interpretación, la Misná, es la interpretación de la ley y de las fiestas de los rabinos judíos, y por mucho tiempo fue un libro de más autoridad que las mismas escrituras. Era muy importante que el Señor Jesús pudiera dar a estos hombres una enseñanza y una exhortación para que ellos pudieran entender que en el servicio y en el conocimiento de Dios no hay que acomodar las palabras, hay que hablarlas correctamente. Y si el grupo de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas formaban una clase política, esa clase política tenía que desaparecer. Tenían que formar precisamente ese grupo sacerdotal que sirviera a Dios y sirviera al pueblo. Entonces, ellos, al no ver esta empatía del Señor Jesús hacia ellos y a sus acciones, y evidenciando su falta de autoridad y su falta de veracidad, le tienden una trampa ya con planes para asesinar al Señor Jesús. Pero antes de pasar al pasaje, queremos decir algo, porque al escuchar las enseñanzas y las predicaciones del Señor Jesús, este grupo y muchas otras personas se preguntaron de dónde venía esta sabiduría y esta fuente de conocimiento, quién le había instruido,
con qué rabinos se había preparado, con qué rabinos había estado en su juventud, porque pues ni lo conocían ni sabían de dónde provenía. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, verso 16 y 17, les da esta contestación a la fuente de su doctrina. Y les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En esto se centraba la verdad, la veracidad del ministerio y las palabras del Señor Jesús. Era lo que Él enseñaba. Y en este encuentro con los herodianos y con los fariseos, Él nuevamente enfrenta esa burla hacia su ministerio, a su investidura, y pues tiene que poner en su lugar a estos hombres y darles una enseñanza y una exhortación. Bien, pues veamos el verso 13 del capítulo 12 de San Marcos. Nos dice de esta manera: y enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que sorprendiese en alguna palabra. ¿Sí? Fariseos y herodianos, pues queremos decirles, amados hermanos, que como la historia lo cuenta, estos dos grupos eran enemigos. Porque los fariseos consideraban que era indigno cobrarles impuestos a los judíos, siendo judíos de padre o judíos de madre. Los herodianos estaban muy comprometidos con con el pueblo judío, pero además tenían profundas diferencias en cuestiones de la vida eterna y de la ley de Dios. Pues aquí estas profundas diferencias no les impidieron que se unieran en contra del Señor Jesús. Lo que ellos quisieron hacer es tenderle una trampa para que el Señor Jesús cayera y pudieran acusarle. Era necesario que se unieran porque los fariseos, conforme a la ley y conforme a su régimen orgulloso de interpretar la ley, pues teniendo un testigo o dos testigos, podían acusarle al Señor Jesús de falsas enseñanzas y pronto llevarle a juicio e inclusive tomar ellos como formarse como tribunal y sentenciarlo a muerte al Señor Jesús. A los herodianos no les afectaba tanto la enseñanza del Señor Jesús. Lo que les inquietaba a ellos era su figura mesiánica. ¿Por qué? Porque el pueblo le reconocía, porque el pueblo estaba deseoso de un cambio radical en la concepción de la religión, en la concepción de la vida política, ser liberados del imperio romano que les cobraba impuestos y los tenía sometidos a miseria. Entonces, ellos sí tenían preocupación por la gran popularidad del Señor Jesús y que podía convertirse en una revuelta, en una revolución, ya que había pasado antes del Señor Jesús con algunos caudillos judíos. Bien, pues viene entonces esta pregunta retórica burlona que compromete el ministerio del Señor Jesús. ¿César o Dios? Dicen los versos 14 y 15 del capítulo 12. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
César o Dios. La pregunta, amados hermanos, era una pregunta muy comprometedora, porque comprometía las obligaciones impuestas por el imperio, comprometía la paz, sabiendo que el cobro de impuestos, amados hermanos, no era opcional, era una obligación. Y si el Señor Jesús les decía que no tenían que pagar impuestos, pues inmediatamente no solamente el Sanedrín hubiera prendido al Señor Jesús, sino todo el ejército romano para matarle. Pero la esperanza mesiánica, amados hermanos, concebida por parte del pueblo judío y de las enseñanzas del Señor Jesús, alimentaban un fervor nacionalista de liberación. Y entonces el Señor Jesús tenía que ser muy sabio y muy cuidadoso, porque cualquier palabra, como lo dice aquí el Evangelio de Marcos, le podría llevar a ser preso y acusarle de estar haciendo cosas en contra de la fe judía y de la fe judía y de las leyes del Imperio Romano. ¿Cuál fue el espíritu con que hicieron estas cosas ellos? Pues el mismo espíritu de Satanás, amados hermanos. Recordemos que en la tentación de Lucas 4, o en la tentación que el Señor Jesús le hace Satanás al principio de su ministerio, es ese mismo espíritu de acomodar las palabras para poderle hacer caer. El Señor Jesús no tenía deseos de que los hombres corruptos de entendimiento y desobedientes a Él le alabaran. Y Él identificaba verazmente cada intención del corazón de estos herodianos y de estos fariseos. Pero en el verso 15, él les hace esta pregunta que sin duda pues ellos la han de ver percibido por el conocimiento de la palabra de Dios y de la historia de Moisés. ¿Por qué me tentáis? Porque no debemos de tentar a Dios. Y ellos, aunque no le reconocieran como el Mesías, como el Hijo de Dios prometido, como el mismo Dios, el Señor Jesús se embestía de esta manera. ¿Por qué me tentáis? Quizás aquí recordamos esta escena de aléjate de mí, Satanás, cuando le dice a Pedro, porque tus compromisos o tus intenciones no son las intenciones de Dios. Y estos hombres aquí le tentaron al Señor para hacerle caer. Les pide la moneda, tráiganme la moneda, y ellos le traen la moneda y les hace esta pregunta. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Verso 16. Y ellos responden, de César, de César. Y el Señor Jesús le responde, dad a César lo que es del César. Y de esta manera, amados hermanos, el Señor Jesús responde con toda autoridad y con toda veracidad, porque los gobiernos, sean corruptos o sean buenos o no sean corruptos, tienen el permiso de Dios para poder ejercer esa autoridad aquí en la tierra. Dios les ha conferido esa autoridad. Por lo cual, la enseñanza y la instrucción que nosotros tenemos es que es nuestra responsabilidad obedecerles. Y de esta manera, el Señor Jesús les da una muestra de responsabilidad ciudadana y una muestra de respeto a las autoridades, porque tienen que cumplirse, porque esas son las reglas que el imperio ha puesto. Y esto exenta al Señor Jesús
y exenta a todos sus seguidores de que les acusen de que están en contra del imperio. Pero tenemos la segunda parte de esta respuesta. Esta respuesta, amados hermanos, que no se la pidieron estos hombres, pero que era necesario que el Señor Jesús les enseñara que tanto a los hombres, César, como a Dios, le tenemos que ser obedientes y tenemos que ser respetuosos. Esta segunda parte de la respuesta es una exhortación a ellos para que recuerden que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y por consiguiente le pertenecemos y tenemos la obligación de amarlo porque es nuestro Padre, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Salvador. Y por lo cual debemos de tener bien claro que debemos de conocerle, debemos de relacionarnos con él y debemos de practicar sus enseñanzas. De tal manera que nuestro tiempo y esfuerzo siempre vayan en ese principio. Darle a las instituciones humanas lo que les corresponde, pero especialmente darle a Dios lo que es de Dios. Que este grupo de fariseos y herodianos, aunque tenían el conocimiento de la palabra, no sabían servirle a Dios, sino se servían a sus propios intereses. El Señor Jesús deja con claridad en este pasaje la autenticidad, la veracidad de su enseñanza, a lo cual estos herodianos y estos fariseos ya no pudieron ironizarle para hacerle caer, porque la enseñanza y la doctrina del Señor Jesús pues no se centra en doctrinas y pensamientos de hombres. Se centra, dice el Señor Jesús, que su doctrina no es suya, sino de aquel que le envió, es decir, del Padre, del Dios Todopoderoso. Y dice además que esa doctrina sirve para que el que quiere hacer la voluntad de Dios, no solamente haga la voluntad de Dios, sino que conocerá que esa doctrina proviene de Dios y que aquel que pronuncia y habla esa doctrina no habla por su cuenta propia, sino habla por parte del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que su palabra no vuelva vacía, que esté en nuestros corazones, en nuestra vida, y sigamos en esta Semana Santa regocijándonos en estos mensajes que nos llevan a una profunda reflexión y enseñanza. Bendiciones.